Muy buenas viejones, bienvenidos a mi canal. Bienvenidos al especial Halloween en Turbine. Una noche como esta es muy dada a jugar los juegos que os voy a enseñar hoy. Se trata de los 13 mejores juegos de terror de la plataforma PC MS2. Y para hacer este vídeo he utilizado un PC real, con MS2 instalado, para que, apreciéis realmente lo que eran los juegos en su plataforma original, con el audio original, sin emulación de ningún tipo. Aparte, al final del vídeo, os guardo una sorpresa en forma de sorteo que espero que os guste. Venga, vamos para allá. Comencemos con este top terrorífico. En el número 13, Estática, del año 94. Un juego de acción-aventura lanzado al mercado por la compañía del búho blanco Psygnosis. Siempre me encantó el logo que tenía con el búho cuando arrancaban los juegos. Estamos ante un juego estilo survival horror con unos gráficos muy peculiares. Pero para entender un poco el sentido de estos gráficos, pongámonos un poquito en antecedentes. Este juego fue lanzado entre Alone in the Dark 1 y Resident Evil, por lo que seamos conscientes de la tecnología que había en aquel momento. Todo y que gráficamente es un pequeño avance con respecto al Alone in the Dark, los escenarios pues igualmente estaban pre-renderizados y son fijos, pero aquí hubo un pequeño avance. Los personajes están generados a partir de objetos 3D con forma de elipse, en vez de polígonos como en el Alone in the Dark. A ver, es verdaderamente extraño, el aspecto es raro, lo reconozco, pero esto es parte del alma del juego, con lo que lo convierte en algo único realmente. Este juego tiene una jugabilidad complicada, al igual que ya pasaba con Alone in the Dark. Si a le sumamos los sustos que te pegan los enemigos, a rato se convierte en estresante e incrementa la sensación de miedo y indefensión. En el 12 tenemos I Have No Mouth and I Must Scream, del año 95. Una aventura gráfica point and click basada en el libro del mismo nombre, del escritor Harlan Ellison. En esta aventura tendremos que demostrar que los humanos son mejores que las máquinas. Resulta ser que una inteligencia artificial llamada AM ha destruido a casi todos los humanos y solo ha dejado a 5 personas en todo el planeta con vida, 4 hombres y una mujer. Y este pequeño grupo pues se los lleva al centro de la Tierra para torturarlos. Con la ayuda de una investigación realizada por uno de los 5 humanos, AM puede prolongar su vida hasta prácticamente convertirlos en inmortales. Gracias a esto, el secuestro de estas personas dura ya 109 largos años. Cada uno de estos personajes pues resulta que tienen una peculiaridad o defecto en su carácter, y aprovechándose de ellos, AM ha construido una aventura para cada uno, que se aprovecha de sus debilidades. En este juego tendremos que intentar vencer los retos que nos ha preparado esta especie de Skynet, para intentar evitar que le demostremos que los humanos son mejores que las máquinas. En el puesto número 11 tenemos Phantasmagoria, del año 95, una aventura gráfica de terror desarrollada por la mítica Sierra, los creadores de sagas como King's Quest, Space Quest, etc. Este juego estaba marcado en un subgénero de videojuegos que comenzó a ponerse de moda en los 90, para después desaparecer: los videojuegos Full Motion Video. La técnica usada para crear estos juegos se basaba en grabar vídeo de alta definición para la época, ¿vale? No era 1080 ni 720, era mucho más bajo. Y después usar esas tomas para crear un juego, en el cual podíamos interactuar con las imágenes grabadas. En la época en que salieron estos juegos era increíble poder asistir este realismo en la pantalla de tu PC o consola. Y aparte del realismo de las imágenes, es que eran interactivos, podíais interactuar con ellas. Realmente como si fuera una película interactiva. Este subgénero, como ya he dicho, no duró mucho. Entiendo que por lo costoso de su desarrollo y además por la cantidad de megas que ocupaban los juegos. Para que veáis un poquito cómo iba el tema, el Phantasmagoria ocupaba 7 CDs. Era una barbaridad. El juego en sí, a ver, no está mal, aunque visto en la distancia, claro, los actores parecen un poco sobreactuados. Aunque algunos de los momentos que han salido en este juego, la verdad es que son bastante inquietantes. Incluso llegan a ser bastante gores. No voy a poner las imágenes porque no quiero que YouTube me cape el vídeo. En el puesto número 10 tenemos Veil of Darkness, del año 93. En este juego encarnábamos a un piloto de aviones que en un vuelo rutinario sufre un accidente extraño en los Cárpatos, estrellándose en mitad de Rumanía. Gracias a Deidre y a su mayordomo Iván, nuestro protagonista es rescatado y llevado a una mansión. El padre de la chica interpreta que la situación es la descrita por una profecía, según la cual resulta que somos el elegido para aniquilar un sello vampiro llamado Cairn. Aquí comienza la historia de este juegazo, mezcla de varios géneros: juego de rol, aventura gráfica y juego de acción de terror. Gráficamente fue construido en perspectiva isométrica, como muchos juegos de la época, y hay un aspecto que destaca de este juego entre los demás: el hilo argumental y la calidad narrativa usada impregnaba de misterio sobrenatural a la historia. Hicieron muchos esfuerzos en ese aspecto,
por lo que había que estar muy atento a todos los detalles y a las conversaciones con los personajes que salían, dado que escondían pistas para ir avanzando en el juego. En el puesto 9 tenemos Gabriel Knight, Sins of the Father, del año 93. Una aventura point and click que se desarrolla en una Nueva Orleans azotada por una ola de crímenes enmarcados en el ambiente oscuro de los rituales vudú. Encarnaremos a Gabriel Knight, un escritor y propietario de una tienda de libros, el cual comienza a investigar dichos crímenes dado que la policía no encuentra una solución, y además está tratando de escribir un libro sobre el tema. Además, por las noches comienza a tener una serie de pesadillas recurrentes que se le repiten en la mente, todas ellas presentándole una serie de imágenes que cobran sentido en el transcurso del juego. Esta aventura gráfica fue lanzada por la empresa Sierra, y la verdad es que visto ahora, la verdad es que el juego ha envejecido un pelín mal, la calidad de los dibujos pues se ve un poquito emborronada. Por cierto, si queréis disfrutar de este juego en una versión remasterizada en HD, en 2014 fue lanzado al mercado Gabriel Knight Sins of the Father 20 aniversario de edición. Si os encantó el juego, yo creo que merece la pena esta versión remastered. En la posición 8 tenemos The Seventh Guest, del año 93. Se trata de uno de los primeros juegos de PC que salió para CD-ROM. Es una aventura gráfica de terror del subgénero Full Motion Video como Fantasmagoria. Y bueno, en esta aventura encarnaremos a una persona que padece amnesia. Toda la acción del juego transcurrirá en las 22 habitaciones de la mansión de Henry Stauff, un creador de juguetes. El argumento de este juego es un poco rarete. Los dueños de varios juguetes creados por Henry cayeron enfermos por contraer un virus misterioso. A raíz de esto, Henry se encerró en su mansión y no dio señales de su existencia durante un tiempo. Después de estos hechos, 6 personas fueron invitadas a la mansión y, bueno, tampoco se supo más de ellas. El protagonista deberá recorrer todas las estancias de la mansión hasta descubrir qué ha sucedido, tanto con el dueño como con las 6 personas desaparecidas. Es un juego llamativo a nivel gráfico, en el que en cualquier momento te encuentras apariciones espectrales y demás cosas bizarras. En el 7 tenemos Shadow of the Comet, también llamado Call of Cthulhu Shadow of the Comet, del año 93. Una aventura gráfica desarrollada por la empresa francesa Infogrames. La verdad es que cuando los creadores de un juego de terror comentan que se han basado en los libros del ciclo de los mitos de Cthulhu, del escritor H.P. Lovecraft, para mí ya tienen muchos puntos ganados, como es el caso. Este juego fue íntegramente dibujado a mano, para luego ser escaneado y retocado píxel a píxel, y algunas de las escenas que se ven personajes en primer plano son personajes famosos, como Jack Nicholson, Sean Connery o el propio H.P. Lovecraft. La música fue compuesta por Philip Baccey, que fue la misma persona que compuso la banda sonora de Alone in the Dark y de Little Big Adventure. La versión que estáis viendo en el vídeo es la versión que sacaron para CD-ROM del juego, en la cual había unas pequeñas diferencias. La banda sonora era mucho mejor y además podíamos controlar el juego con mouse. El argumento tiene mucho de inquietante. El periodista gráfico John Parker se desplaza a un pequeño pueblo de Nueva Inglaterra llamado Innsmouth para fotografiar el famoso cometa Halley y de paso descubrir qué le pasó a un científico 76 años atrás, en la anterior aparición del cometa. Una vez allí, el reportero descubre que ese pueblo tiene algo siniestro que oculta. En el sexto puesto tenemos Waxworks, un juego de rol desarrollado por la empresa Collate en el año 92. Este juego tenía un motor muy similar al de otros juegos de la época, como por ejemplo Eye of the Beholder, Ishar y muchos otros. Nos íbamos desplazando por los escenarios mediante los cursores del teclado, y los escenarios eran imágenes estáticas, en las que solo algunos elementos se movían, como por ejemplo los enemigos. Encarnamos a un personaje que deberá seguir las instrucciones de su tío fallecido, que le ha dejado en una carta. A modo de resumen, tendremos que librarnos de una maldición familiar que lanzó una bruja hace muchísimos años, mediante la cual, cada vez que nacieran gemelos en la familia, uno de ellos sería hacia el lado del mal. Para vencer la maldición tendremos que ir a 5 mundos diferentes, y bueno, tendremos que ir resolviendo una serie de puzzles, una serie de acertijos, hasta llegar al final, en el que, bueno, mejor no lo explico y así lo jugáis. En el quinto puesto tenemos Bram Stoker's Drácula, del año 93. Este juego está basado en la película del mismo nombre, dirigida por Coppola, y se trata de un FPS cuyo motor se parece muchísimo al mítico Wolfenstein 3D, además de las melodías que salen en el juego, que también me lo recuerdan muchísimo. En la versión MS2 tenía el aspecto que veis, que os estoy enseñando, pero en el caso de otras plataformas, pues fue un juego bastante diferente. Como por ejemplo el caso de Sega CD, que se trató pues, un juego totalmente diferente, un arcade de scroll horizontal en el que aparecían secuencias de vídeo de la película original, supongo que aprovechando el soporte de CD que lleva la consola, aparte de la capacidad que tenía de reproducir secuencias de vídeo. Sin embargo, en otras consolas fueron plataformas muy del estilo Shadow of the Beast. La verdad es que este juego creo que se podría haber pulido un poco, dado que en algunas situaciones te quedas encallado en el escenario a merced de los seres diabólicos que te intentan atacar. Pero bueno, no está mal. En el puesto número 4 tenemos Blood, del año 97, un FPS que toma muchas cosas de la saga Doom, pero mejorando mucho más la experiencia de juego, con bastantes cosas nuevas. La verdad es que se nota que este juego salió unos años después, por todas las novedades que lleva.
Los desarrolladores de Blood abogaron por crear un juego mucho más sangriento y gore, además explotando un poco el humor negro del personaje principal. En este juego tendremos armas de lo más variopintas, como por ejemplo una horca o una pistola de bengalas. Con esta última nos hará disfrutar bastante del sufrimiento de nuestros enemigos, ardiendo vivos entre gritos de dolor. Me estoy poniendo muy macabro como Pixel to Pixel, ¿no? Bueno, además de esta pistola tenemos, por ejemplo, la dinamita, que es un arma que nos dará mucho juego, dado que aparte de despedazar enemigos, nos permitirá descubrir caminos secretos reventando paredes. Es un juego muy recomendable, no apto para viejunos sensibles. En el puesto número 3 tenemos Elvira Mistress of the Dark, lanzado por la empresa Colate en el año 90. Se trata de un juego survival horror cuyo modo de juego me recuerda un poquito a Westworks o a Eye of the Beholder. Está protagonizado por la actriz Cassandra Peterson, con su personaje Elvira la Bruja. El argumento del juego consiste en que Elvira está cautiva por fuerzas malignas en el castillo de su antepasada. Nosotros seremos los encargados de rescatar a Elvira y evitar así el regreso de la muerte de la hechicera malvada Emelda. Al comienzo del juego seremos capturados por los súbditos no muertos de la hechicera. Luego Elvira nos rescatará y nos pedirá que le ayudemos a recuperar sus poderes y que encontremos la manera de enviar a Emelda de nuevo a donde le pertenece estar. De este juego recuerdo muchísimo la ilustración de la portada de la caja cuando salió. En el puesto número 2 tenemos el juegazo Darkseid del año 92, un juego de culto prácticamente desde que salió al mercado. Y os preguntaréis por qué, pues la respuesta tiene un nombre propio, H.R. Giger. Para quien no lo sepa, Giger era un escultor y artista gráfico suizo famoso por sus colaboraciones en el cine. Por ejemplo, una de sus creaciones más famosas fue los escenarios y el diseño de los monstruos de la saga de películas Alien. Pues bien, este juego tiene muchísimos diseños suyos, creando a ratos esa atmósfera de seres y construcciones biomecanoides, como él decía, a mitad camino entre una pesadilla fetichista y una fantasía sexual gótica. Darkseid fue una aventura gráfica muy peculiar. Para empezar, el juego corría a una resolución de 640 x 480 y 16 colores. Una resolución atípica en aquella época para una aventura gráfica. El aspecto gráfico diseñado por Giger creó una atmósfera terrorífica adecuada, y además estaba complementada con una música acorde con la ambientación. La guinda del pastel la ponía a la altísima dificultad que tenía este juego. Una de las promesas que me he hecho a mí mismo desde que empecé a jugar a videojuegos es que este juego me lo tengo que acabar sí o sí. Nunca lo he logrado acabar siempre que me he puesto y no puede ser. Así que espero que no me venza más la frustración y pueda acabarlo. Y en el número 1 tenemos Alone in the Dark, tomando la esencia del mundo sobrenatural y terrorífico de H.P. Lovecraft. En el 92, la desarrolladora francesa Infogrames sacó al mercado Alone in the Dark, un videojuego revolucionario en aquel momento. Años después, está considerado por muchos como el primer survival horror de la historia. La verdad es que en el momento de su lanzamiento fue catalogado por Micromanía como un juego hiperrealista. En aquel momento realmente lo era, pero bueno, años después ha envejecido un poco mal. Y todos esos comentarios de Micromanía la verdad es que me hacen sonreír con nostalgia. Infogrames desarrolló este juego mezclando imágenes 2D para los fondos y elementos 3D móviles para los personajes y los objetos. Esta primera entrega de Alone in the Dark la verdad es que me caló hondo, era bastante difícil y el control del personaje se hacía muy complicado. Esto entorpecía el asunto de apuntar con armas de fuego a los enemigos que te venían a atacar. Todo esto hacía que cuando aparecía en escena algún enemigo, entras en una especie de frenesí o estado de cólera que, bueno, si así sumamos la música y los cambios de cámara, realmente lograba que te vieras inmerso en una situación de estrés y ansiedad que, bueno, era bastante heavy. La verdad es que todo este conjunto de cosas hacen de este juego de MS2 uno de los que más miedo y terror infunde a los jugadores viejunos. En ocasiones este juego realmente llega a asustar... Uy, ¿y eso? Pero Piticli, ¿qué haces aquí? ¿Cómo te has metido dentro del vídeo? ¿Y eso que llevas ahí qué es? Es un Cacodemon de peluche. Gentileza de solopixel.es. Yo creo que esto a los viejunos les interesará. Pásamelo y lo sorteamos. Gentileza de la tienda de cosas molonas solopixel.es. Voy a sortear este maravilloso Cacodemon, un personaje increíble del videojuego Doom. El sorteo es internacional, así que no hay restricciones. Para participar tendréis que darle like a este vídeo y después hacer clic en el link del sorteo que os dejaré en la descripción del mismo vídeo. En la página que se os abrirá tendréis que cumplir con la siguiente condición obligatoria: estar suscrito al canal TuberViejuner. Y opcionalmente, si queréis tener más posibilidades para participar, tendréis que seguirme en Twitter a mí y a solopixel.es. El sorteo finalizará el día 7 de noviembre a las 23:59 hora española. Suerte a todos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, Lucas!